Lo dijo en la primera hora. Muy bien, continuamos 7:41 en la mañana. Yo decía hace minutos que lo que va a pasar en Calacalí, parroquia rural ubicada en la parte noroccidental del Distrito Metropolitano de Quito, no tiene precedentes en función de que, claro, sí se han dado históricamente repetición de elecciones, pero nunca una repetición porque el nulo superó a los votos válidos de las listas de candidatos. Y claro, esto ha generado toda una discusión respecto del valor del voto nulo. Vamos a hablar sobre la decisión adoptada hace pocos días, el viernes, por el Tribunal Contencioso Electoral, que con unanimidad de sus 5 jueces decidió disponer que regrese a foga cero el proceso electoral de miembros de la Junta Parroquial Rural de Calacalí. La vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral y quien fue la jueza sustanciadora de este tema, la doctora Ivonne Coloma, está con nosotros. Doctora, bienvenida, qué gusto. Buenos días, Fabricio. Buenos días, Belkis. Gracias a usted por la gentileza. Bueno, hablemos un poquito sobre esta decisión. ¿Qué fue o cuál fue el corazón de la deliberación por parte de los jueces para finalmente adoptar esta decisión? A ver, Fabricio, y para la ciudadanía, el fallo se compone de de 3 problemas jurídicos que abordamos como pleno del Tribunal Contencioso Electoral. En principio se analiza y se deja constancia de que los resultados numéricos de la parroquia de Calacalí se encontraban en firme. Dejamos por sentado que ninguna organización política presentó ningún recurso. Posterior a ello, una vez que estaban en firme y no se presentó recurso en sede administrativa o sede jurisdiccional, el CNE, como garante también de los derechos de participación, ¿qué hizo? Presentó una solicitud al tribunal para que declare la nulidad total o parcial del proceso. Dicha resolución también fue notificada a las organizaciones políticas y candidatos que participaron durante el proceso electoral para esta dignidad. Y de igual manera, ningún candidato ni organización presentó ningún recurso. Posterior a ello, nosotros tuvimos el tema de la autoadmisión, que lo analizamos aquí también en esta radio. El tema está en este momento de que el tribunal analizó de que el Código de la Democracia presenta varias lagunas y vacíos en el tema de nulidades. Cuando uno revisa la normativa electoral, verifica de que hay ciertos vacíos en el sentido de quién declara, cuándo lo declara. Lo que tenemos es un medio impugnatorio que nosotros le llamamos en la parte jurídica, que es el recurso subjetivo contencioso electoral. Como pleno analizamos que ese recurso no era viable en este momento por algo muy simple. Si yo tengo en este momento 4 organizaciones que están terciando y cuando se configuró esta causal de que ganó el voto nulo, era ilógico y contrario a las pretensiones de las organizaciones que ellos accionaran el tema del recurso subjetivo contencioso electoral. Por eso también llamamos a la Asamblea para que realice una reforma íntegra al Código de la Democracia. Ya puesto con este panorama, ¿qué hicimos como tribunal? Verificamos cuál es el valor que se le debe dar al voto nulo. Comparamos lo que es legislación de Colombia, de Perú, de El Salvador. Analizamos qué es lo que prevé en este caso nuestro Código de la Democracia. Nuestro Código de la Democracia establece que el elector puede emitir un voto válido, un voto nulo o un voto blanco. En cuanto al voto nulo, señalamos 2 consecuencias que tiene per se este voto. El primero, que no sea contabilizado dentro de los votos válidos, pero esto cuando gana el voto válido. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Aquí superó a la totalidad de votos válidos el voto nulo. Entonces el tribunal concluyó que era una forma legal, legítima de la ciudadanía y que implicaba el rechazo hacia los candidatos. ¿Cuál es el efecto en este caso? Que existe una norma que me establece una nulidad. ¿Qué teníamos que ver como tribunal? ¿Desde dónde está viciado el acto para que se declare en este caso la nulidad por parte del tribunal? Entonces, como usted bien decía, Fabricio, no es la primera vez que se repite un tema de elecciones. La norma electoral me determina que, por ejemplo, si se convocan, si se instalan en un día u hora diferentes, se puede dar la nulidad de elecciones. La norma me dice que yo puedo tener nulidad de votaciones y que de acuerdo a su incidencia, es decir, que la votación sea determinante, también puedo realizar nuevamente otro proceso electoral, pero el proceso electoral ¿en qué etapa? En elecciones. Claro, con los mismos candidatos. Correcto. Claro, perdón solamente esto, Betis. Yo, por ejemplo, por eso lo citaba. Yo me acuerdo que tal vez un caso emblemático ocurrió hace algunos años en la provincia de Los Ríos, para el caso de la prefectura de la provincia de Los Ríos y de algunos cantones, que el Tribunal Supremo Electoral de la época detectó indicios de fraude electoral, si mal no recuerdo, y repitió las elecciones, pero con los mismos candidatos.
digamos, para establecer esta diferencia, doctor? Sí, a ver, la norma jurídica, en este caso el Código de la Democracia, tenemos el antecedente de la Ley de Elecciones y pese a que está desde el 2010 la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, esa parte no ha sido reformada en cuanto a las nulidades, que es lo que me determina la 1 y la 2, repetir elecciones. ¿Por qué? Porque se vició en el momento en que se instaló más tarde la elección, entonces no tiene ninguna implicación con las etapas previas del proceso. No así aquí de que estamos hablando de que existieron candidatos legalmente calificados, existieron resultados numéricos que no fueron controvertidos, no se pidió la rectificación de los mismos, no se alegó la nulidad del escrutinio de las votaciones, estábamos ya simplemente con un resultado y en firme. Entonces, después de hacer un análisis, un ejercicio reflexivo por parte de los jueces de qué entender por el voto nulo, llegamos a la conclusión que lo procedente para garantizar los derechos de participación, en este caso de la ciudadanía de Calacalí, era repetir las votaciones. Y ustedes podrán verificar en el fallo qué es lo que hacemos como tribunal. Establecemos dos cosas. La primera, de que es obligación nuestra el garantizar esta democracia representativa y por ello determinar la nulidad desde el inicio de la democracia interna. Y ahí yo quisiera profundizar un poco más porque en efecto de la mano de la declaratoria de nulidad del proceso en su momento hubo toda una discusión jurídica en el sentido de desde dónde debía repetirse la elección. Había partidarios de que se lo haga ya la elección como tal con los candidatos que ya estuvieron inscritos en su momento y otros quienes señalaban que era preciso organizar nuevamente todo un proceso de democracia interna. ¿Cuál fue esencialmente la valoración del tribunal? La valoración del voto nulo. ¿Qué entendíamos nosotros por voto nulo? Analizamos en este caso, si uno se verifica las estadísticas del voto nulo, la parroquia de Calacalí en las anteriores elecciones en el 2019 es un voto sumamente bajo. En este de aquí fue más del 48% que demostró su rechazo. Su rechazo en este caso, los candidatos que habían terciado durante el proceso electoral. Es más, nosotros convocamos a una audiencia de estrados. Nadie puede hablar en nombre del pueblo ni de la ciudadanía. Tuvimos en este caso diferentes politólogos, personas de formación jurídica, miembros de la propia sociedad. Y se podrían dividir en dos grupos. El primer grupo, que eran las organizaciones políticas, que efectivamente ellos decían de que la votación debía ser tomada como válida y que se podría entender de que se indujo al error al elector. Nosotros como tribunal analizamos de que no existe ningún motivo que se configure de que la voluntad soberana fue alterada o suplantada. Nosotros debemos partir que como tribunal contencioso electoral lo que garantiza un órgano electoral en este caso siempre es la validez de las votaciones. Nosotros como justicia electoral partimos de principios como el de certeza, el de unidad del acto electoral, el de calendarización y el principal que les decía, el tema de validez de las votaciones. Entonces, este se convirtió en un caso inédito porque se valoraron todas las etapas previas del proceso y se llegó a la conclusión que la última fase, la votación en sí de la ciudadanía, lo que demuestra es un rechazo a la ciudadanía. A los candidatos, perdón, de la ciudadanía hacia los candidatos. Por ello nosotros sí dejamos señalado por algo sentado que no establece el Código de la Democracia y que sí lo establece, por ejemplo, la legislación de Colombia. En Colombia sucede que en las elecciones unipersonales, si un candidato no alcanza los votos válidos y es más gana el nulo, existe prohibición de que se pueda postular el mismo candidato. Nosotros como legislación ecuatoriana no tenemos esa prohibición y ustedes verificarán en la última parte de la sentencia que establecíamos este hecho. Es decir, que el tribunal no puede prohibir que se repitan los mismos candidatos, pero sí combinamos a las organizaciones políticas a dos cosas. La primera, que los procesos de democracia interna, los candidatos que salgan de ahí sean efectivamente personas que representen a la ciudadanía y que sus planes de trabajo también reflejen las necesidades de ellos. Se combinó también el Consejo Nacional Electoral a establecer un calendario electoral de acuerdo al artículo 25 del Código de la Democracia y a las competencias también constitucionales otorgadas al Consejo Nacional. Es el ente encargado de realizar en este caso el calendario electoral, que contiene todas las etapas. No es una camisa de fuerza en cierto sentido. Sí lo es porque, por ejemplo, si es en ella me determina que viene la convocatoria, ya viene la fecha de elecciones, esos son plazos rígidos. ¿Qué plazos? Tampoco puedo eliminar el del debido proceso, el derecho a recurrir.
En este caso, la norma me permite que yo pueda objetar, pueda impugnar, pueda presentar recursos subjetivos. ¿En qué etapa? En la etapa de democracia interna, en la etapa de objeción de inscripción y calificación de candidaturas y en la etapa de ya cuando incide la votación que deriva el tema de escrutinios, votaciones y elecciones. Sin embargo, nosotros combinamos al Consejo Nacional Electoral que aquellos plazos que son reglamentarios, es decir, que no están establecidos en la ley, sí sean reducidos en el máximo posible. ¿Qué es lo que podría suceder? Y ahí viene un tema de compromiso de la institución, tanto del CNE como del tribunal, de evacuar lo más rápido posible. Estamos hablando que es una población de 3.800, sí, son 3.800 sufragantes, no son muchas mesas. Si bien el Código de la Democracia me dice de que la jornada de escrutinio no puede demorar más de 10 días, estamos con la certeza y confianza de que no se demore 1 o más de 2 días, que las objeciones se traten lo más rápido en el CNE, que si la norma legal me dice que son 2 días, lo tramitemos en 1 día. De igual manera, nosotros como tribunal, si la norma me permite que un recurso subjetivo contencioso electoral se conozca en 15 días, tramitarlas lo más rápido posible, en 5 o 4 días, sin que con ellos afecte lógicamente el debido proceso y que las organizaciones obtengan resoluciones motivadas por tanto por parte del Consejo Nacional como por nosotros. Si bien el Tribunal Contencioso en esta decisión, en esta sentencia, no determinó plazos específicos para que se lleve adelante el proceso, porque es potestad en este caso del Consejo Electoral el determinar el cronograma y demás, ¿cuánto tiempo más o menos podría tomar esta nueva elección hasta poder proclamar ya a las nuevas autoridades que reemplazarán a las que se prorrogarán en funciones? Más o menos. En la sustanciación de la causa se pidió un informe técnico de factibilidad con un proyecto de calendario. Del calendario que nos envió el Consejo Nacional es un aproximado de unos 4 o 5 meses. Lo cual yo pensaría que sí se llega a reducir por estas variantes que le digo de plazos reglamentarios y el tema de recursos que la función electoral tramitará lo más rápido posible. Se supondría con lo que usted está explicando, digamos, eso creo yo manda el sentido común, que las propias organizaciones políticas en los procesos de democracia interna se decanten por otros candidatos. Usted ha sido muy clara y está bien sobre que no existe un impedimento para quienes participaron como candidatos, se vuelvan a presentar y vuelvan a ser, de alguna manera, fruto de estos procesos de democracia interna, vuelvan a emerger como candidatos para el nuevo proceso electoral. Pero la lógica impone de que deberían ser otros, doctora. La lógica y en este caso el propio calendario. El calendario tiene previsto los procesos de democracia interna también que puedan tener un tema de alianzas nuevamente. ¿Qué significa esto? Que las organizaciones políticas tendrán que llamar al organismo electoral, en este caso el Consejo Nacional Electoral, para determinar su forma de elección. Según el Código de la Democracia, las elecciones pueden ser primarias, abiertas, cerradas o representativas. Creo que es un llamado de atención que realizó la ciudadanía y aspiro de que no se tenga nuevamente un segundo resultado igual al que acabamos de vivir. Hacia eso iba mi siguiente pregunta. Pensando en el escenario más negativo, se llevan adelante estas nuevas elecciones y las opciones de candidatos no convencen a la población de Calacalí. ¿Qué sucede? ¿Seguimos en este círculo vicioso, por llamarlo de alguna manera? ¿Se deberían repetir otra vez las elecciones en esa jurisdicción? ¿Qué pasa allí? El tribunal resuelve en este caso el expediente puesto a su conocimiento y los recaudos procesales que obran. Durante la audiencia se topó este tema de qué sucedería si por segunda ocasión existe un rechazo. Lastimosamente eso sí sería para nosotros adelantar un criterio. Hemos dado una sentencia debidamente motivada con todos los estándares internacionales de que se deben tener los derechos de participación, cómo está nuestra legislación. Hemos combinado para que no existan este tipo de problemas en la Asamblea Nacional, que observando el tema del candado constitucional que ellos tienen, de que se realicen las reformas que sean necesarias. Nosotros como institución también estamos trabajando. Se dispuso a la Dirección de Asesoría Jurídica y a la Dirección de Investigación Contencioso Electoral que también prepara un proyecto de reforma. Y vamos trabajando a la par. Tenemos que esperar en este momento que se realice nuevamente el proceso y en caso de que llegue el tribunal nuevamente marcará sus decisiones debidamente motivadas para que pueda revisar la ciudadanía. Nuestras decisiones son públicas, son transparentes y siempre van a estar en defensa de los derechos de participación. Eso es lo que quiero que quede claro para todos. Nosotros garantizamos derechos de participación. Hay un horizonte de más o menos
luego de cuánto tiempo se podrían dar estas elecciones, tomando en cuenta esta explicación que usted nos ha generado y obviamente el proceso que se debe cumplir desde el propio ejercicio de democracia interna. Más o menos, ¿cuánto tiempo podría tomar esto? De 4 a 5 meses, según la propuesta que nos envió inicialmente el Consejo Nacional Electoral. Es una propuesta que ustedes la pueden verificar del expediente que está subido en la web y que es de acceso público. Esta propuesta contempla todas las fases, es decir, establece desde el tema de cómo van los planes operativos, el tiempo que se van a demorar en pedir los recursos al Ministerio de Finanzas, las democracias internas, todos los conflictos, porque no siempre se va a Fabricio en este caso que se podría tener un tema litigioso controvertido. Puede ser que los resultados numéricos no sean cuestionados y no existan ni objeciones ni impugnaciones, y de igual manera en la etapa de inscripción de candidatos puede ser que no existan objeciones y que se avance más rápido de lo que esperábamos. Ahora, yo le pregunto una cosa, si estamos hablando más o menos de estos plazos que usted ha señalado, que podría llevar adelante todo el proceso electoral de la Junta Parroquial de Calacalí, ¿qué va a pasar después del 14 de mayo? O sea, ¿la actual Junta Parroquial se prorroga o se quedan sin autoridades en la Junta Parroquial? Como parte del análisis que realizamos como pleno del tribunal, determinamos de que no se puede dejar en encefalía la administración, en este caso de los miembros de la Junta Parroquial Rural, dentro de las competencias que ellos tienen, y el tribunal dispuso la prórroga de funciones hasta la entrega de credenciales de los candidatos que resulten triunfantes en el siguiente proceso electoral. Correcto. Correcto, doctora. Perdón, quisiera aprovechar estos minutos que nos quedan todavía de entrevista para hablar acerca de los recursos que aún están pendientes de tramitar en el Tribunal Contencioso respecto del proceso en general de las elecciones seccionales. Como hemos visto en estas últimas semanas, el Consejo Nacional Electoral ha avanzado en la entrega de credenciales a las autoridades electas. Se prevé dentro del calendario que esto se extienda hasta las primeras semanas de mayo, pero todavía hay recursos en determinadas provincias. ¿Cómo avanza este tema? A ver, cuando ingresa una causa al tribunal, estas son sorteadas, se designa un juez sustanciador que es el que está a cargo, como su nombre lo dice, la sustanciación y evacuación, desde la fase de admisibilidad hasta el proyecto de ponencia. Como tribunal ya estamos con, si no me equivoco, con unas 7 causas por resolver. Los plazos nos dan hasta antes del 14 de mayo para que se puedan entregar las credenciales. Hemos ya todas las causas que se han conocido y resuelto, la mayoría vino por el tema de resultados numéricos. ¿Qué son los resultados numéricos? Una inconformidad, en este caso, una rectificación de la información que en este caso subió el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuáles son las 3 causales que conocemos en un recurso de resultados numéricos que podrían ameritar un reconteo de votos? La primera, por ejemplo, de que el acta que le dan al sujeto político de acta de conocimiento público difiera de la que está publicada en la página web. La segunda, que el acta no contenga firma de presidente y secretario. Y la tercera, de que la diferencia sea mayor a un punto porcentual. También nos han llegado el tema de recursos con fundamento en la nulidad de escrutinios, de votaciones e inclusive de elecciones, porque van de la mano. De los recursos que se han conocido y resuelto hasta el momento por el tema de nulidad, ninguno ha sido aceptado, salvo en este caso el de Calacalí. ¿Qué se ha logrado terminar en el tema de nulidades? De que las organizaciones políticas, que son los legitimados activos por naturaleza, esto quería dejar en claro, en materia electoral, por la certeza que se tiene que dar en los datos, quienes accionan son las organizaciones políticas a través de sus representantes y o procuradores comunes, igual que los candidatos. En la práctica de lo que nosotros hemos tenido dentro de los expedientes de los recaudos procesales, no se ha logrado demostrar que exista una nulidad del escrutinio. Se ha alegado la falsedad del acta sin ningún tipo de sustento y por eso se han negado los recursos hasta la presente fecha. ¿Estos 7 recursos pendientes corresponden a 7 provincias o no necesariamente? ¿Cuántas provincias están todavía pendientes? Están pendientes 3 o 4 provincias. Correcto. Lo que pasa, yo puedo hablar en este caso de las causas que están puestas a mi conocimiento. Yo ya no tengo ninguna causa para lo que es el proceso electoral. La última causa que me quedaba relacionada era la de Calacalí.
Las demás están en manos de mis compañeros. Hay un tema de independencia interna y externa que ellos tienen que manejarles y que los jueces, una vez que recién se admite a trámite, tenemos conocimiento del proceso y revisamos hasta que nos llegue la ponencia. Lo que yo sí le puedo garantizar, lo mismo que le dije que sucedía en Calacalí, nuestra forma de trabajar es inmediatamente llegan las cosas, trabajamos 24/7, se elaboran las ponencias y una vez que las sesiones son convocadas, si uno de los jueces no está de acuerdo con la ponencia que ha circulado y no hay un reingreso de causa, no hay un resorteo, inmediatamente se resuelve y se valora si existe una segunda ponencia que podría ser un voto salvado, un voto concurrente o inclusive llegar a ser un voto de mayoría. Está claro que el 14 de mayo se deben posesionar las nuevas autoridades, pero entiendo que había una intención de hasta el 7 de mayo resolver. ¿Se va a alcanzar hasta el 7? ¿O ustedes tienen esta etapa todavía abierta del 7 al 14? Nosotros seguimos trabajando día a día, es decir, los proyectos están circulando, tenemos un análisis previo que realizamos con los jueces. Cuando circula una ponencia realizamos observaciones que podríamos decir, observaciones que van de forma, observaciones para mejor resolver o también puede ser un proyecto alternativo. Yo pensaría como institución, me atrevería a adelantar que vamos a cumplir dentro de los plazos, dado el número de causas que tenemos en este momento para conocimiento y resolución. O sea, ¿usted descarta que vaya a ocurrir lo que pasó en 2019? Nunca se puede descartar porque cada caso tiene sus condiciones propias y particularidades. Lo que sí puedo decirles es que tendrán los fallos y resoluciones dentro del tiempo y calendario. No sé si los efectos podrían ser otros. Por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó en Los Ríos? Que se declaró la nulidad de escrutinios. Cuando hay una nulidad regresa nuevamente a esa etapa y se mandó en este caso a la Junta a que nuevamente realice un escrutinio. Eso sí retardó los resultados. Sin embargo, la sentencia estuvo dentro de los tiempos. Lo mismo yo le digo en este momento. Nosotros como tribunal vamos a conocer, vamos a resolver. Pero adelantarme en decirle si tendrá algún efecto que pueda dañar en este caso o afectar el tema de la posición de las nuevas autoridades, lo sabremos al día a día con las sentencias que dictemos. Una última cosa. ¿Tienen pendientes todavía por resolver recursos asociados al trámite de los pedidos de revocatoria del mandato del presidente de la República? Existe un trámite todavía que estaba en manos del doctor Guillermo Ortega, que fue difundido. Entiendo de que pidieron aclaración y ampliación. Hasta el momento, al menos de la información que yo tengo, todavía no ha sido sorteado si se presentó algún recurso de apelación. En las demás causas ingresaron 3 por el tema de la revocatoria del mandato. 2 de ellas me tocó a mí, una instancia de la cual no me apelaron y una en la que actué como jueza sustanciadora. En los 2 casos se negó. ¿Por qué? El tema revocatorio. ¿Por qué se negó? El tema de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana me establece causales que deberían configurarse para un tema de revocatoria del mandato. En los 2 primeros, ustedes podrán realizar las ponencias, los argumentos eran muy generales. El tema de la prueba debe ser bien específico para la revocatoria del mandato. Y en el caso de la primera instancia que sustancié, inclusive no fue apelada la sentencia, lo cual significa que las partes estuvieron de acuerdo con el fallo. Se analizó argumento por argumento, se revisaron cada uno de los expedientes y cuál es la prueba. Genéricamente teníamos algunos problemas, no me puedo replicarle lo que dije en el fallo, que en este caso para el que me tocó sustanciar se confundía el tema de promesas de campaña promesas u ofertas de campaña con lo que efectivamente son los planes de trabajo. Y la norma lo que determinaba era el tema de plan de trabajo, incumplimiento de plan de trabajo y no de ofertas, y eso se dejó establecido. En otros casos la prueba era muy genérica, se decía a través de medios de comunicación, verifiquen, pero no se ataba igual al incumplimiento que se alegaba, que era nuevamente el tema del plan de trabajo. Las 2 sentencias están publicadas en la página web, fueron dictadas el año anterior, en un caso por unanimidad de los miembros en apelación y en el segundo, como le decía, solo de instancia y no fue sujeto a apelación, y ahora este tercer caso, en el supuesto de que sea apelado y de igual manera será sorteado, puesto para sustanciación de uno de los jueces y la ponencia presentada para todos. Correcto. Doctora, gracias por el tiempo. Muy Gracias gentil. a ustedes. La doctora Ivonne Coloma, vicepresidenta del Tribunal Contencioso Electoral, aquí en A Primera Hora, conversando sobre los detalles del nuevo proceso electoral que
se convocará para la parroquia rural de Calacalí, perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito. Tardaría más o menos entre 4 o 5 meses, os he explicado. Tendrá que comenzar desde el proceso de democracia interna, la selección de los candidatos y candidatas. Veamos la sensibilidad de las organizaciones políticas, si están en sintonía con el pronunciamiento del pueblo de Calacalí, que rechazó a las listas de los candidatos para integrar la Junta Parroquial. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.